noches con todos los amigos que nos están viendo el día de hoy. Buenas noches con todos. El día de hoy, a los que se vienen conectando a través de nuestras diferentes plataformas, les damos un cordial saludo a todos los amigos que ya nos vienen sintonizando a través de nuestro fanpage, el Círculo de Arbitraje con el Estado. Buenas noches, bienvenidos a su programa La Voz Pública, que el día de hoy vamos a abordar sobre un tema muy importante dentro de los arbitrajes de inversión, puntualmente el caso de Telefónica versus el Estado peruano, y cómo es que en la actualidad se viene regulando los arbitrajes de inversión, aquellos arbitrajes donde participa el Estado peruano, aquellos arbitrajes donde hay un contrato público, hay fondos públicos también y hay un interés general en el cual el Estado participa. En ese sentido, hemos invitado al doctor Luis Puglianini Guerra, quien es especialista en contratación pública y también es especialista en arbitraje. Luis, bienvenido a La Voz Pública y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación al CAE y por tener esta oportunidad de poder comentar este caso que ha planteado Telefónica contra el Estado peruano. Gracias, Luis. Quisiera un poco para los amigos que recién se están empapando de estos temas del arbitraje, coméntanos qué es un arbitraje de inversión, cómo funciona, cómo se regula y cuál es el panorama actual de los arbitrajes de inversión donde participa el Estado peruano. Claro, para empezar hay que el arbitraje de inversiones tiene unos componentes especiales que los arbitrajes. Todos conocemos pues los arbitrajes, llámese de contrataciones con el Estado, comerciales o civiles, o nacionales, también suelen ser comerciales, mientras que el arbitraje de por sí tiene un componente extranjero indudable, porque el arbitraje de inversión es una forma de protección extranjero en un país distinto a este inversionista y que puede a un tipo de arbitraje especial para proteger esta inversión. Pero para que este arbitraje de inversión ser viable, por lo menos en líneas generales, un tratado binacional entre dos países para proteger de cada uno de los países cuando invierten en el otro país. Lo estamos comentando ahora, el caso de España. Para que arbitraje de inversiones, hay un tratado Perú-España que está en base a las cuales un inversionista español en inversiones en Perú puede ir de inversiones y tratar que se protejan sus inversiones en el Perú. Lo mismo pasaría con un peruano en España, ¿no? Porque es bilateral, ¿no? Es de ida y vuelta. Principios que lo que busca justamente es que se proteja más allá que del país específico o incluso los contratos, son estas de los tratados internacionales que se han firmado. Por ejemplo, el tema de no discriminación, igualitario y otras más que pueden regular el tratado Perú-España. Y en ese marco, Luis, se habla mucho que el Estado siempre pierde arbitrajes, ¿no? Se habla mucho que el Estado no se defiende bien y que generalmente pues el Estado tiene pérdidas en el arbitraje. La semana pasada estuvimos con el procurador David Ortiz, quien indicaba estadísticas alentadoras para el Estado peruano, pero hay que hacer una diferencia. Una cosa es arbitraje en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, la ley 3022.5, y estos arbitrajes que están regulados bajo otro marco legal, pueden ser una APP, por ejemplo. ¿Y cuál es el panorama en estos arbitrajes de inversión? Que son pocos, creo que si la memoria no me falla son más de 20 o ya cerca de 30. Eh, ¿El Estado pierde, nos va bien, nos va mal? ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
Y, de hecho, arbitrajes concluidos de inversiones del Estado, si la memoria no me falla, no son más de 20. Creo que laudos emitidos alrededor de unos 15, 16, 17, no más, de los cuales el Estado peruano ha ganado casi el 80%, por lo menos. Si no los ha ganado, ha resultado mucho mejor que mucho más cercano a su posición del inversionista. Y esto también tiene una explicación. Hay que también explicar una evolución histórica de la defensa del Estado. Yo más o menos vengo viendo arbitrajes de contratación pública y en esa época yo recuerdo mucho que ciertas del Estado no tenían organizada y trataban de extrapolar formales de arbitraje, lo cual generaba que los árbitros no lo tomaran en cuenta y avanzaran. Esto tremendamente, ¿no? El Estado en su gran mayoría ha perdido todo en gobierno central su defensa, ¿no? Y los ministerios, MTC, el Ministerio de Construcción, o perdón, todo el Ministerio de Vivienda, tiene ciertamente el Ministerio de Salud, de Educación, tienen procuradurías ya con un equipo especializado solo de arbitrajes, ¿no? No es que todo procuraduría ven todo. Hay abogados que ven los temas judiciales, civiles, están especializados, lo cual es bueno. Sin embargo, en arbitraje de inversión, el Estado peruano normalmente no se defiende vía sus procuradores, abogados internos. Lo que suele hacer el Estado peruano, la mayoría de estados en el mundo, es contratar a estudios de primer nivel internacional para que los defiendan. Y el Estado peruano no es la excepción. Entonces, a estudios de abogados muy reconocidos, con mucha experiencia, a defender al Estado peruano, ¿no? Y esto ha dado un buen fruto. Cabe indicar que la forma como está organizado el Estado frente a una controversia de inversiones no es necesariamente ir directamente, sino que hay una etapa previa, ¿no? Previamente, aquel que se vea afectado tiene que ir al SICRESI, que es el sistema de respuesta del Estado peruano en controversias internacionales de inversiones, que está en el MEF, ¿no? O está liderado por el MEF. En esta instancia, lo que se trata es que el inversionista que ve una trate de llegar a un acuerdo con el Estado peruano, y si después de un tiempo recién puede acudir a inversiones. Y es importante indicar que en la mayoría de los casos, las reclamaciones llegan hasta este punto. En la mayoría de casos, llegan a esta mesa de conversación en el SICRESI con instancias del Estado que pueden estar involucradas, y se llega, por lo menos se ve o se evalúa, no necesariamente ir a un arbitraje de inversión. Es un poco la particularidad de la defensa del Estado. ¿Y tú cómo ves? Hace poco, bueno, el año pasado, se crea pues las procuradurías especializadas en temas de arbitraje, ¿no? Que hasta la fecha creo que están en proceso de organización, entendemos. Hay algunos procuradores o ministerios que ya tienen gran parte esto de consolidado, la defensa que ejercen. Uno de los casos que conozco es el MTC, que tiene, como David comentaba, más de 800 arbitrajes en giro, ¿no? Y daba una estadística importante, ¿no? A nivel de todos los procuradores, tienen más de 3.000 arbitrajes en curso a nivel nacional. Entonces, esto da cuenta que el Estado cada vez apuesta por este mecanismo de solución de controversias, pero ¿cuál, en tu experiencia, consideras que ya hablaste del éxito de la defensa de estudios internacionales? El Estado, más allá de implementar esta Procuraduría especializada netamente para arbitraje, debe implementar nuevas cosas para la defensa y ejercer una buena defensa a nivel internacional o nacional? Lo podría hacer, sí lo podría hacer,
pero el costo es bastante alto y también significar que aquellos abogados que en estos casos probablemente van a ser tentados para estudios para jalarlos. De hecho, la experiencia en Latinoamérica, una experiencia en Latinoamérica de que un procurador público defiende al Estado correspondiente frente a arbitraje de inversiones fue Argentina. Muchos años cuando hubieron todos estos problemas por los bonos, los fondos buitres que en Argentina, que había un problema de que el dinero y generaba un problema a ciertos inversionistas extranjeros, el Estado argentino para que defendiera sus propios con ayuda, asesoría de estudios internacionales, pero liderado por... Lo que sucedió es que después de unos años, estos abogados del que dieron además muy buenos resultados, cabe indicarlo, migraron al lado privado, o migraron, mejor dicho, a formar su propio estudio. Y eso es lo que va a pasar, va a haber una captación y eso al final del día es una pérdida en la inversión del Estado. No tenemos una gran cantidad de casos, ¿no? O sea, vamos a pagar, ¿cuántos se pagan internacionales? Millones de soles, ¿no? En dólares, millones de dólares también. Hacer esa inversión para formar y tener un equipo por el Estado peruano, yo creo que no sería lo más eficiente. Podría ser bueno, y ya hay, es que en el MEF y en otras procuradurías hay personas que conocen de temas de inversión para que los abogados ancla o los abogados locales facilitan la información y facilitan las cosas a los abogados para que la defensa sea mucho más fluida, ¿no? Lo mismo pasa en el lado privado. Los estudios internacionales suelen apoyarse en abogados para que les proporcionen un análisis de la normativa, de la y con eso poder armar su caso, ¿no? O sea, puedes armar un equipo especial que sirva de apoyo, vaya formando para estos arbitrajes internacionales, ¿no? Eso creo que sería bastante útil, ciertamente. Perfecto. Y bueno, dentro de los arbitrajes hay una parte, evidentemente, el contratista, y por la otra parte está el Estado, en este caso el Estado peruano. ¿Qué riesgos evalúa un privado, en este caso el inversionista, para acudir al arbitraje? ¿Tiene otro camino? ¿Puede pactar en su contrato de inversión, irse, no sé, al Poder Judicial de España o de Perú, o solamente, ya que hablamos de un contrato de inversión, le quedaría el arbitraje como único camino de mecanismo de solución de controversia? ¿Cómo funciona esto en el plano internacional? Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Varias cosas muy importantes. Para empezar, como la mayoría de los estados modernos, suele del desarrollo de su infraestructura y de sus servicios o la compra de bienes, ¿no? O sea, son muy pocos estados en el mundo que gestionan o invierten o ejecutan sus propias obras o ejecutan sus propios servicios o producen. Por lo tanto, en esta lógica del mercado, el Estado tiene que adquirirlo del privado. ¿Cómo lo hace? Vía un contrato. Hay muchas formas de contratarlo, ¿no? Puede ser un contrato bajo la norma de contrato, una APP, o puede ser algún otro tipo de pueda contratar por intermedio de otro Estado, por ejemplo, el gobierno a gobierno, ¿no? Que al final del gobierno para que lidere el proyecto, pero este gobierno extranjero también a privados. No es que el gobierno extranjero lo va a hacer de su propia mano. El gobierno francés va a venir con su personal a hacerlo, sino que el gobierno inglés va a ellos a contratar a los privados que van a ejecutar bajo sus reglas. Entonces, en esos contratos del Estado peruano se puede formas de resolver controversias. Pero sin embargo, la ley peruana ciertamente pone en primer orden una forma muy especial de resolver controversias que arbitrajes, ¿no? Ahora, a la Junta de Resolución de Conflictos, mecanismos que se van incorporando, pero en última instancia, no obstante, en la
un tema de un arbitraje de inversiones o una controversia de inversiones, no te vas a ir a discutir el contrato. Ya, la idea de que haya un inversionista implica normalmente que, pero no necesariamente siempre vas a ir a un arbitraje de inversiones a discutir el cumplimiento o incumplimiento en sí de un contrato. Si no, puede ser que vaya a ser actuación arbitraria, abusiva o discriminatoria de este inversionista. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso Luchetti. Ganó el Estado peruano, por cierto, pero el caso Luchetti, ¿qué es lo que pasó? Realizó una inversión, construyó pues la fábrica al costado del pantano de Villa, extranjero, ¿qué es lo que pasó luego? La Municipalidad de Lima le quitó la licencia y hizo esa infraestructura por gusto. Entonces, este inversionista está, el Estado peruano, más allá del contrato, el Estado peruano me ha causado una afectación, porque yo he invertido en Perú y no he dado mi regreso económico por una arbitrariedad del Estado peruano. Fue al fuero de inversiones, más allá que el contrato regula sobre la controversia de una u otra manera, vas al fuero de inversiones para resolver. Ahora, no quita que a veces hay un link, entre lo que pasa en un contrato y lo que pasa en el ámbito de inversiones. Estas son las cláusulas paraguas, donde en tu contrato como un contrato de APPs o un contrato de concesión, tú puedes pactar que el contrato implica a la vez el incumplimiento del tratado, con lo cual protegiendo tu contrato no solo con lo que pactes en el contrato en sí mismo, sino en el tratado pactado Perú con el Estado donde proviene el inversionista, ¿no? Y suele suceder en muchos contratos. Sin embargo, acá hay que precisar que en los tratados establecen muchas formas de solucionar las controversias. Formas es un arbitraje de inversiones, y normalmente hay dos opciones de arbitraje de inversiones. Uno es un arbitraje CIADI, ¿no? A su reglamento, a su administración y todas estas reglas que escuchamos siempre en la noticia. Pero también te puedes a veces ir a otro tipo de arbitraje que también es por la materia que se discute. Y en los tratados, por ejemplo, en el tratado Perú-España, tratado que el inversionista, el inversor, puede a su elección ir si quiere se puede ir a un arbitraje ad hoc, ¿no? Un arbitraje, ojo, arbitraje ad hoc, es ad hoc, pero con las reglas del CENUDMI, donde tiene todo un reglamento especial para hacer que ¿no? Ahora, también la misma Tratado Perú permite al inversionista, si quiere, que se resuelvan sus controversias de afectación al tratado, si quiere la vía judicial peruana. Es el inversionista puede elegir. En este caso, por ejemplo, Telefónica, es su elección, ¿no? ¿De qué depende esa elección? De muchas cosas, ¿no? Para ir a un arbitraje CIADI, por ejemplo, es muy riguroso en calificar si eres inversionista realmente, está afectando es una inversión, porque puede ser que un mero incumplimiento de un contrato al nivel de afectación de una inversión que exige el tratado y por tanto el CIADI no va a haber poder estimar de plano. Entonces ahí tienes que analizar mucho ese tipo de abogado de un inversionista, ¿no? De hecho, en un arbitraje de inversión, el Estado tiene, por lo menos en el Estado se siente mucho más cómodo, un Estado se siente mucho más cómodo, porque es mucho más difícil que le llegue a plantear su caso que en un arbitraje local o internacional, por ejemplo, con reglas SI comercial, ¿no? Es muy diferente. Y en el caso puntual de Telefónica, imagino que aquellos contratistas que deciden demandar a un Estado, efectivamente evalúan el impacto, los gastos, la inversión que se va a tener, porque generalmente los honorarios del árbitro, de la secretaría o del centro de arbitraje, inclusive de las firmas que van a estar respaldando toda la asesoría, es una inversión fuerte, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando un inversionista o un contratista en general, hablando de arbitrajes domésticos, decide demandar un Estado, evalúa diferentes riesgos, ¿no? Ahora,
tú de lo que hemos visto a nivel de las noticias, ¿qué aspectos positivos tendría Telefónica para demandar al Estado peruano? A propósito, pues, que va a ser un arbitraje de inversión, y los arbitrajes de inversión, pues, generan diferentes gastos, diferentes temas que se tienen que, y riesgos, porque al final uno no sabe si va a ganar o va a perder, ¿no? Y uno va a tener que evaluar si la defensa es por vulneración a un tratado de inversión o por netamente temas contractuales. Entonces, ¿qué análisis consideras que ha hecho Telefónica en este caso para decidir dar el paso e iniciar un arbitraje de inversión? Sí, a ver, ahí hay que hacer unas previsiones. De acuerdo, unas presentadas en el CIAI no son públicas. Entonces, no es que todos trata la demanda en sí. Sin embargo, de los trascendidos en la prensa nacional, la misma Telefónica ha dicho que lo que va a demandar no va a decir Estado peruano más afectado mi inversión y por lo tanto tal monto. Lo que le va a decir el Estado peruano es, oye, tu Estado peruano estás discriminándome a mí frente a otros extranjeros y me estás realizando un trato desigual. Implica un incumplimiento del Tratado Perú-España. Entonces, Telefónica al futuro tribunal va a conformar es que ordene a Telefónica, perdón, que ordene a respetar el tratado. ¿Eso qué significa? Que no aplica de manera genérica estas conductas discriminatorias. Sin embargo, aquí hay que comentar en particulares. Cuando Telefónica tenía que haber, de hecho, tenía que haber ido primero al MEF, ¿no? A este SICRESI, dentro del MEF para plantear su controversia antes de irse al CIARE. En mayo del año pasado, ¿no? En mayo del año pasado. Perú-España es que tienes que por lo menos estar 6 meses en conversación ni siquiera irte a un arbitraje de inversiones. Estos 6 meses se han cumplido en noviembre, ¿no? Se cumplió en noviembre. Sin embargo, la demanda ahora en marzo. Seguramente la ha venido trabajando los últimos meses, pero se ha tomado un tiempo bastante prudencial. Seguramente contratando abogados, armando el caso, todo, pero hay una particularidad. Lo ha presentado poco tiempo después que se emitió la sentencia constitucional. Y eso es muy particular. ¿Por qué creo yo que de entender la estrategia de Telefónica, por qué creo yo que lo ha hecho? ¿Qué es lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional? Que efectivamente el Estado peruano hacia Telefónica, en este caso de parte de SUNAT, calculando los intereses. ¿Por qué? Porque lo que dice el Tribunal es que a Telefónica se le ha seguido computando y sumándole los intereses a montos que estaba reclamando y durante el periodo de reclamo. Si, por ejemplo, dentro de SUNAT el proceso de reclamación se demoró SUNAT de resolver, esos 2 años le han... Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que no es constitucional que le apliquen intereses por una demora propia de quien está justificando. Esa sentencia del Tribunal Constitucional va para el arbitraje de inversiones. O sea, los árbitros van a... Mira, el mismo Estado peruano está reconociendo que hay un abuso contra... entonces, con esa prueba tan fuerte, se le fue más fuerte que discutir. Y cabe indicar que con el Constitucional no se resolvió todos los problemas de Telefónica, porque Telefónica, en paralelo, judiciales, en la vía judicial normal, para discutir el monto de la deuda principal. Lo que ha hecho el TC solamente es discutir intereses. Y esto es importante indicarlo. Si la parte de los intereses es aproximadamente 5 millones de dólares, ya nos imaginaremos cuánto es. Entonces, lo que está buscando Telefónica es que en base a este del mismo Estado peruano, porque frente a un arbitraje de inversiones parte del Estado peruano, es una prueba muy grande para que con eso que se apliquen medidas para que no le apliquen seguramente una deuda tan grande
está siendo abusivo el Estado peruano frente a Telefónica. Entonces, Telefónica no está, sino lo que está pidiendo es que no se le cobre una deuda que considera que es abusiva. Y en ese marco, ¿consideras que, digamos, ante esta demanda, el Estado peruano tendría que conciliar, tendría que llegar a un acuerdo para evitar una eventual demanda que posiblemente le podría generar mayores gastos, o lo recomendable es continuar la defensa y ver qué pruebas se ofrecen y sobre eso ir analizando cada punto en las actuaciones arbitrales? Mira, en realidad, para ser tan específico con eso, tendríamos demanda de Telefónica y analizarlo en su conjunto para dar una recomendación. Sin embargo, si han estado 6 meses sentados en la mesa, más de la mesa, y no han podido llegar a un acuerdo, dudo mucho que puedan. Entonces, asumo que el Estado peruano considera que tiene caso suficiente para discutir y, ¿no? Entonces, y dado el antecedente que el Estado peruano casi todos sus casos, entiendo que la experiencia suficiente, esa medición la deben tener. Ahora, todo depende ya cómo se va o cómo se desenvuelve el caso mismo dentro del CIADI. Porque acá también hay que hacer una precisión. No toda demanda que inicia termine en un pronunciamiento final. En los arbitrajes locales hay una etapa de pago de los costos o los fondos para que los árbitros tengan una forma de actuar con recaudación de los fondos. Y muchas veces ha habido casos en los cuales los inversores han podido pagar y el caso es archivado, ¿no? Hace no mucho uno de las empresas españolas, por el tema de las cárceles privadas, por ejemplo, y salió en todas las noticias, pero lo perdieron porque no pudieron pagar el costo, no porque hubiese un pronunciamiento sobre el fondo. Entonces, el Estado peruano sucede lo mismo y gana el caso, ¿no? Entonces, sin embargo, que en paralelo tiene que contratar a la defensa a uno a nivel internacional y ir preparando la defensa con todo lo que corresponde, ¿no? Hay una particularidad, porque el Estado peruano, por ejemplo, podría, esa situación, y los abogados del Estado peruano podrían, por ejemplo, ver, tú estás sustentando tu caso en tal o cual tema, ábreme, ¿no?, en base a esta prueba que se llama, esta forma de conseguir, ¿no?, que se aplica en este tipo de arbitraje. Y el Estado le podría ver y ver si el de Telefónica es cierto o no en base a sus números internos, ¿no? Porque esa información, cómo saber si no entra dentro del efectivamente tuvo o no esa afectación, cosa que, por ejemplo, en el proceso judicial no se podría dar. Entonces, yo asumo que ha optado ir por este arbitraje es porque internamente es muy sólida, porque de lo contrario, si un buen estudio de información podría haber que hay un desfase y una situación en la cual Telefónica y digamos, en la ejecución de los laudos a nivel CIADI, el cumplimiento, ¿qué pasa si eventualmente ante esta demanda u otras demandas que tiene el Estado peruano a nivel CIADI se niega a cumplir el laudo? ¿Cuál es el impacto internacional que tendría? ¿O es que no se puede negar, simplemente lo tendría que cumplir? ¿Hay algún efecto internacional? De hecho, la idea es que el Estado peruano cumpla, ¿no? Acá no, o sea, dentro del mismo CIADI se puede pactar para ir a una arbitral revisor, pero sigue siendo todo dentro del CIADI. Si ya emite un pronunciamiento y eso lo que emite ya es firme, el cumplir, porque de incumplirlo, suceder es que podría traer consecuencias de sanciones nacionales al Perú por incumplir el tratado mismo del cual el Perú es parte, ¿no? O sea, no tiene forma como excusarse. Aún así, hace poco ha habido un antecedente donde en el sector de hidrocarburos, es público conocimiento, Petrol había ganado un arbitraje al Estado peruano
se le daba razón a Pluspetrol, el Estado peruano, que había una deuda o un pasivo que no era culpa de Pluspetrol y que no tenía que remediarlo, porque era anterior a la fecha en que se suscribió el contrato y no era parte de sus obligaciones como inversionista. Entonces, inversiones se le dio la razón a Pluspetrol. Sin embargo, luego la OEFA, conociendo de alguna manera este pronunciamiento, ha comenzado a aplicar Pluspetrol, ¿no? Entonces, ahí hubo todo un tema, porque, claro, se logre la sanción efectiva del Estado peruano de este pronunciamiento, lo que iba a pasar en el camino probablemente es que pues, entiendo que ahí se necesitaba la usado otros mecanismos de presión y se han llegado a un acuerdo porque ya no sigue el revuelo que estaba en la prensa sobre este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, es un tema muy importante, ¿no? El Estado peruano al final seguramente ha tenido que regular y decía, o interpretar o dar su explicación por qué consideraba de que esta sentencia internacional, o este lado internacional. Claro. Y a nivel, digamos, de inversiones, ¿cuál es tu lectura de aquellos inversionistas que quieren, digamos, invertir en el Perú, pero ven que el Estado tiene estos aparentes incumplimientos o estos arbitrajes? Esto genera un poco de desconfianza, seguridad jurídica a nivel de los inversionistas. ¿Cuál es la lectura que vamos dando a nivel internacional? Lamentablemente, últimos meses o año, casi 2 años, ha habido mucha política en el Perú. Y ha habido 3 presidentes en tiempo, 4 si contamos que salió y luego entró Vizcarra, luego entró. Entonces, eso ha generado un poco de temor en muchos inversionistas extranjeros. Sin embargo, más allá del tema político, el cumplimiento de los contratos, sobre todo en APPs, el Estado peruano sí, hay muy pocos casos de incumplimientos del Estado peruano, además, más allá de irte a un arbitraje local, tener que irte a un arbitraje para la cantidad de contratos que maneja el Estado peruano. Yo pienso que por esa situación, el Estado peruano logra ciertamente atraer para que lideren Perú. Sin embargo, que no va por el tema de cumplimiento del Estado frente a un inversionista. El problema en realidad se presenta muchas veces, en la parte más que es la obra pública, propiamente dicha en la norma de contratación pública. Y nos hacemos una diferencia respecto al cómo se puede tratar esto en macro dentro del MEF, con el CICRES y todo lo demás. Cada entidad cómo maneja esa inversión. El Estado central, la mayoría de las veces, tiene mucha coherencia, trata sus inversiones. Hay muchas veces una diferencia entre un contrato con un gobierno regional, con un contrato con el ministerio, un contrato con una municipalidad local, lo cual ciertamente sí genera ahí una preocupación de los inversionistas. Eso es un mundo que en realidad creo yo que es lo más preocupante, es que ya el contratista, porque este no es un inversionista, el contratista peruano o extranjero tiene una controversia con el Estado peruano, le va a anulación, supongamos que el Poder Judicial no la anula, y por lo tanto al cobro, y ahí el Estado peruano no es un buen pagador de los laudos locales. O sea, hay una deuda tremenda en laudos que no son pagados por normativas especiales que permiten al Estado peruano en alguna deuda para pagarla en 5 años, el pago termina siendo muy largo en el tiempo y quiebran muchas de estas empresas. Y eso ha generado, y ahora sí, inversionistas, muchas empresas extranjeras no quieren venir al Perú a contratar de las normas de contrataciones con el Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando de contratación gobierno, muchas de estas empresas de primera quieren venir. ¿Por qué? Porque ya no se van a regir por la norma de contratación pública y su pago no es el Estado peruano.
depende de otro gobierno extranjero que da su garantía. Realmente creo yo que hay un descalce donde el Estado podría, una forma de atraer la inversión es cumplir, o sea, ok, si hay una controversia, se paga, obviamente, pero concluida la controversia, y si gana el privado, lo más rápido posible, y no tener que estar esperando o generando una situación de 10 años, ¿no? Porque hay casos de 10 años, hasta que se le paga al contratista, donde no ve pagado su derecho del contratista, y aunque se le hubiera pagado, por la deuda crece, ¿no? Porque hay intereses, hay, tienen que pagar los bancos, fianzas. Eso ciertamente es un modelo que no genera mucha confianza. Un inversionista extranjero de primer nivel. ¿Qué es lo que queremos atraer? ¿No? Al final del día, las públicas vengan y las hagan empresas reconocidas de guerra, de Francia, de otros países, además que compita con el mercado peruano, pero no que vengan pues otros empresarios pasado oscuro, entran porque realmente van a... ¿no? Esa no es la idea. Y tocaste, y ya para la pregunta del cierre, Luis, tocaste un tema de la ejecución y el cumplimiento de un laudo, ¿no? A nivel local, como tú bien has señalado, el privado que gana y tiene un laudo, ¿no? Cuyas pretensiones han sido declaradas fundadas y el Estado le tiene que pagar un monto importante, digamos, según el laudo. Al momento de cobrarle, el Estado pues patea el tablero, como se diría, ¿no? Te dilata y hay casos como tú bien señalas, parece chiste, pero efectivamente son 10 años que tú le estás tocando la puerta al Estado y le estás queriendo cobrar algo que ya has ganado, que es tu derecho y que por ley se debe cumplir. Y efectivamente lo que te dicen es, bueno, la ejecución del laudo la tendrías que ver en el ámbito judicial vía ejecución del laudo y entras nuevamente de la carretera del arbitraje que te demoró un año o menos tal vez en resolver una controversia, te vas nuevamente al Poder Judicial a ejecutar un laudo arbitral. En estos casos, digamos, ¿qué opciones tendría y en un eventual escenario donde Telefónica le gane al Estado? ¿Cómo poderle cobrar al Estado cuando no le puedes embargar sus bienes? O corrígeme, tal vez si se puede, o qué medidas para decirle al Estado, oye, te gané, págame, ¿no? ¿Cómo cobrarle al Estado actualmente, o esto es imposible, o ya depende de la voluntad política y sobre todo del presupuesto? Sí, mira, ahí vamos a distinguir dos cosas. En principio, teóricamente, según los trascendidos de la prensa, Telefónica no tendría que reclamarle nada para cobrar al Estado peruano. Lo único que el Estado peruano es, no te debo tanto o no te debo lo que me estás diciendo. De ese lado, Telefónica ahí tiene una ventaja, porque la plata la sigue teniendo su... Si pierde el caso, lo peor que va a pasar es, oye, te pago, pero ya tiene la plata de su bolsillo. Entonces hay una particularidad de ese caso. Sin embargo, en la generación, sobre todo en contratación pública, en realidad sí se puede al Estado, ¿no? El Estado, recordemos que tienen entes intangibles, tiene bienes intangibles, pero también tienen bienes que sí son, pueden ser, ¿no? De hecho, y donde hay más posibilidades normalmente, y su apertura en la información, son en las empresas, ¿no? Las empresas públicas es mucho más fácil ver dónde están las cuentas de libre disposición. Sí, sí se puede hacer. El problema no es ese. El problema no es si no, o no. El problema es efectivamente la demora que puede haber, porque cuando se quiere defender de manera adecuada, legal, claro, cuando simplemente quieren cumplir el laudo, dicen no cumplo, debe ver cómo embargarle. Pero si dice no, sí cumplo, pero una ley especial, por supuesto, me permite pagarte en 5 años. Y entonces te prorroga, no necesariamente en cuotas iguales, de manera que te pago de acá 5 años, ¿no? Que genera un poco de confianza, porque recordemos que el dinero tiene tiempo. Entonces, el privado que no puede ver
su inversión, lo que genera es que deja tener la posibilidad de poder invertir, ¿no? Ese es el problema. Ahora, pero tampoco generalicemos que todo es así, ¿eh? Hay entidades que sí cumplen, ¿no? Yo he tenido muy buenos funcionarios públicos decirle, oye, mira, ya, la auto ya quedó consentido, está bien, vamos a coordinar, voy a ver mi presupuesto, si tengo para este año, y si no, lo completo el siguiente año, o pido una transferencia a cumplir. Genial, ya es tema de gestión, y se hace. Lamentablemente en que no. Primero no te reciben a reuniones, te dicen, no, vete a, no voy a apelar, Las cosas que no se pueden hacer, lo hacen. ¿No? Pues, oye, el lado, lo revisa la Corte, dice que el lado queda firme, y teóricamente ya quedó firme. Hay entidades que lo llevan a casación, a pesar que es improcedente, llevan a casación, solo para ganar tiempo y no pagar. Y hasta que que es improcedente, pasaron muchos meses, hasta a veces un año, ¿no? Y frente a esas actuaciones ilegales, yo necesito sanción a los abogados del Estado que han generado eso, que debería haberla. Bien, Luis, te agradezco la entrevista. Sin duda, hay temas que seguramente los vamos a ir conociendo más adelante, y importante la lectura que nos has dado sobre el panorama actual de los arbitrajes de inversión en nuestro país. Acompáñame brevemente en este segmento del resumen legal. Tenemos algunas noticias que es importante resaltarlas, y queremos felicitar públicamente, y ya lo hemos hecho, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, quien logró el día de ayer obtener el subcampeonato en la competencia de arbitraje internacional de inversión organizado por la Universidad Externado de Colombia, ¿no? Y también felicitamos a la Universidad Nacional de Colombia, quien ganó en una disputada final este evento, esta competencia muy importante que fortalece nuevamente el espíritu, la competencia, una nueva generación de estudiantes que hoy efectivamente se están preparando, pero el día de mañana serán los futuros árbitros que necesita nuestro país. También comentarles que se ha aprobado una transferencia de partidas a favor de la Contraloría General de la República para diversos gobiernos locales, hasta la suma de 29 millones de soles para las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Esperemos contar con algunas novedades, hallazgos por parte de la Contraloría General de la República, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Y finalmente, la última noticia, les comentamos que el día de hoy también salió la convocatoria publicada por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, quien está convocando un concurso para seleccionar a vocales para las diferentes salas del Tribunal de Contrataciones del Estado. Los enlaces las pueden encontrar en las páginas oficiales del OCE, o también serán publicadas en nuestro portal www.caeperú.com. Y bien, queridos amigos, así culmina un domingo más en su programa La Voz Pública. Luis, por favor, tus palabras ya de cierre. No, reiterar mi agradecimiento al CAE por la invitación, a ti, Jorge, por esta detallísima entrevista. Realmente ha sido muy interesante. En el tintero que hubiese querido poder explayarme más, pero creo que por el tiempo, de mi parte, también me sumo a la UPC y a la doctora Elvira Martínez, que lidera hace mucho este grupo de trabajo. Creo que su trabajo encomiable ha dado frutos, más a todo el equipo que ciertamente siempre está con ella apoyándola, y a los alumnos que tienen su parte para poder también aprender y desarrollarse. Adicionalmente, a los saludos a las demás universidades peruanas que vienen perfeccionando en este ámbito de los concursos mutuos, como San Marcos, que también obtuvo lugar en este último concurso.
Y simplemente diciendo que espero realmente que estos abogados, ahora alumnos, puedan incorporarse a este tipo de arbitrajes e inversiones, no solo en el Perú, sino tal vez en estos estudios de primer nivel, ¿no? De hecho, ya tenemos, yo conozco a muchas personas después han venido, que ya están trabajando en estos estudios en Washington, en Nueva York, y yo creo que por el nivel de especialización que tenemos en arbitraje en el Perú, es totalmente posible que un peruano pueda ir a esos estudios. Ya todo de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido un gusto tenerte en el programa y con todos los amigos que nos han acompañado. Les deseamos ya mañana un buen inicio de semana y nos volvemos a ver la próxima semana, el domingo. Igual vamos a estar en vivo, ya sea Semana Santa, entrevistando y siempre conversando sobre temas de coyuntura en el arbitraje y en la contratación pública. Con nosotros será hasta una nueva edición. Buenas noches con todos. Cuídate, Luis. Un Buenas noches a abrazo. todos. Cuídense mejor, cuídense todos.